Hola amigos, mi nombre es José Omar Castaño. Soy miembro del equipo de colegios privados del Ministerio de Educación Nacional. Hoy quiero compartir con ustedes un video de orientación para ayudar a las secretarías de educación en la asistencia técnica que deben dar a los colegios de su jurisdicción en el diligenciamiento de la autoevaluación institucional en el aplicativo EVI. Para este propósito vamos a utilizar un colegio ficticio, un colegio de prueba que el ministerio ha dispuesto en el aplicativo EVI. Pero hay que responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los establecimientos educativos que deben diligenciar la autoevaluación institucional en el aplicativo EVI? Pues son todos los colegios privados, jardines y establecimientos de adultos que tienen licencia de funcionamiento y cuentan con un código DANE de 12 dígitos. Entonces, este video tiene como propósito orientar a los colegios y jardines privados de educación formal en el proceso de diligenciamiento de la autoevaluación institucional con miras a obtener la resolución de autorización de tarifas y costos educativos para la siguiente vigencia. Veamos cómo se hace. Para ingresar al aplicativo EVI debemos registrar la siguiente dirección electrónica: www.autoevaluacion.mineducacion.gov.co registrar o escribir autoevaluación colegios privados o EVI colegios privados en un buscador de Google, y la primer resultado que nos muestre el buscador nos llevará directamente a la ventana o un formulario de ingreso al aplicativo EVI. Este formulario nos pide dos datos: un usuario y una contraseña. El usuario será el código DANE de 12 dígitos asignado al establecimiento educativo, y la contraseña será la que el establecimiento educativo haya registrado en el aplicativo EVI. Cuando ingresamos, entonces nos lleva a una ventana en la cual nos da la bienvenida a la autoevaluación institucional y nos da algunas orientaciones sobre el proceso de diligenciamiento de la autoevaluación. Una de esas orientaciones es que si el sistema está inactivo por más de 90 minutos, entonces el sistema se cierra automáticamente, y para ingresar deberemos nuevamente reportar o registrar el usuario y la contraseña. La otra orientación importante a tener en cuenta es que el sistema graba la información que registremos únicamente cuando demos siguiente en el botón en la parte inferior de la ventana. Ahí se grabará la información que hayamos registrado. Entonces es muy importante tener estas orientaciones, leerlas, y una vez las leemos, damos siguiente y nos iniciamos el proceso de licenciamiento del formulario 1. Este formulario 1 contiene las variables básicas registradas del establecimiento educativo en el directorio único de establecimientos educativos en el DUE. Las variables que están aquí entonces serían, digamos, el código DANE, que debe aparecer en esta parte, el nombre del establecimiento educativo, su página web, el correo electrónico, el teléfono de contacto con el establecimiento educativo, el fax, y otras variables importantes como son el nombre del rector o director del establecimiento educativo, el número de cédula del mismo. Y en esta vigencia hemos incluido tres nuevas variables. La primera de ellas pues es el nombre del titular de la licencia. Esto es la persona natural o jurídica que es dueña de la licencia de funcionamiento. El número de identificación tributaria, el NIT, de esta persona natural o jurídica poseedora de la licencia de funcionamiento. Si es una persona jurídica, entonces sabemos que son 10 dígitos, el NID lo componen 10 dígitos y un dígito de verificación. Si es una persona natural, entonces será el número de cédula y el dígito de verificación que podemos encontrar en el registro único tributario, el RUT. Y la tercera variable entonces es la asociación a la que pertenece o está afiliado el establecimiento educativo. Hay colegios que tienen más de una afiliación o están afiliados a más de una asociación. Estas asociaciones que están acá son las asociaciones que tenemos identificadas, que están registradas en el Ministerio de Educación y que son del orden nacional. Entonces podemos seleccionar una o varias asociaciones y continuamos. El sistema solicita también la fecha de inicio de labores
y la fecha en la cual se registró el PEI ante la Secretaría de Educación. También nos solicita el nombre del proyecto educativo institucional y finalmente la jornada o jornadas en las cuales se presta servicio en el establecimiento educativo. Existen 5 jornadas: mañana, tarde, noche, mañana y parte de la tarde y fin de semana. En general, los colegios que ofrecen varias jornadas son los colegios de adultos. Los demás tendrán una jornada, con algunas excepciones. Aquí es importante tener presente que los establecimientos educativos que se fundaron después de 1994, fecha en la que se expidió la Ley 115, deben funcionar en jornada única. El equivalente para jornada única en el aplicativo AVI es la opción mañana y parte de la tarde. Al darle siguiente, se nos muestra una ventana en la cual están registradas todas las sedes en las que funciona el establecimiento educativo. Si el establecimiento tiene más de una sede, es importante registrarlas indicando el número y la fecha de la licencia, la cual autoriza el funcionamiento de cada una de ellas. Para agregar una sede es importante o es necesario dar en el botón superior agregar sede y registramos en este espacio pues los datos básicos de la sede que queremos añadir. Una vez hemos diligenciado la información de las sedes, entonces damos clic en el botón siguiente y el aplicativo nos muestra un cuadro donde están relacionadas todas las autoevaluaciones abiertas o que hemos diligenciado de años anteriores. Estas evaluaciones se pueden editar en este menú, pero no se pueden eliminar. Entonces hay que tener cuidado de abrir autoevaluaciones sin necesidad. También podemos crear una autoevaluación dando clic en el botón nueva autoevaluación, el cual nos remite a una ventana y nos solicita el año de la autoevaluación, la jornada que es elegida a partir de las jornadas que diligenciamos en ventanas anteriores y el tipo de autoevaluación, que para este caso entonces es edad regular o de adultos. El año de autoevaluación se agrega o se crea un nuevo año de autoevaluación en los meses de agosto y septiembre, que es la época en la cual el Ministerio de Educación Nacional expide la resolución de costos para los colegios de calendario B. Cuando damos siguiente, entonces él crea una nueva autoevaluación. Aquí no me la está creando porque ya la tengo abierta, la voy a editar. Entonces, lo primero que nos pide esta ventana es la fecha prevista para las matrículas. Recuerde que entre esta fecha y la fecha en la cual se entrega la autoevaluación a la Secretaría de Educación debe haber mínimo 60 días calendario. Seguidamente, entonces debemos seleccionar los grados para los cuales tengo licencia o tengo permiso de funcionar. Estos grados van desde prejardín hasta grado 11. Lo que sigue entonces es escribir para cada grado el número de la resolución por la cual se me autoriza la prestación de servicio en cada uno de los grados, la fecha de expedición de esa licencia o esa resolución y el tipo de licencia otorgada, que puede ser condicional o definitiva. Recuerde que si es condicional, esta tiene una vigencia de 4 años. Si es definitiva, pues tiene una vigencia permanente. Posteriormente, el aplicativo en la pregunta 4 me invita a seleccionar el género de la población que estoy atendiendo. En este caso tengo masculino, femenino o mixto. También el calendario en la cual estoy prestando el servicio, que es calendario A o calendario B. Otro calendario es un calendario que se utiliza o que se utilizaba para las zonas del eje cafetero, donde pues, las familias tenían que emigrar de poblaciones dependiendo de los cultivos, pero regularmente se utiliza es calendario A y calendario B. En el punto 6, el sistema me solicita cuál es la intensidad horaria anual para cada uno de los niveles que ofrece el establecimiento educativo. Estas horas son horas de 60 minutos de trabajo con los estudiantes, entonces no se incluye ni descanso ni almuerzo. La normativa que reguló o reglamentó la cantidad de horas mínimas anuales en el sector privado es la resolución 1730 del 2004.
En esta normativa, en esta resolución, se establece un mínimo de 800 horas para preescolar, 1000 horas para primaria, 1200 horas para secundaria y media. Entonces, en el apartado 6, en la primera columna debemos diligenciar la cantidad de horas diarias que se dedica al trabajo con los estudiantes y en la siguiente columna la cantidad de horas anuales. Después se debe desglosar esta cantidad de horas por nivel y por área o dimensión que se trabaja con los estudiantes en el establecimiento educativo. Entonces, preescolar, debo decir cuántas horas de las 800, cuántas se dedican al desarrollo de la dimensión corporal, cuántas al desarrollo de la dimensión cognitiva y así sucesivamente. También entonces en el nivel de básica y media, pues debemos decir cuántas horas se dedican a cada una de las áreas fundamentales y optativas, áreas obligatorias y fundamentales y también las optativas de las que habla el artículo 23 de la ley 115. En el punto 7, entonces, el sistema me solicita cuál es el régimen en el que se clasifica para el cobro de tarifas, es decir, cuál fue el régimen que quedó clasificado el colegio en el año anterior. Para los colegios que inician labores en la presente vigencia, la opción es seleccionar colegio nuevo. Cuando se hace esta selección, entonces el aplicativo no permite o más bien no abre la posibilidad de que el colegio diligencie el estado de pérdidas y ganancias del formulario 2. La pregunta 8 hace referencia a la clasificación del colegio según la enseñanza de un segundo idioma. Aquí tenemos 4 opciones: bilingüe internacional, bilingüe nacional, intensificación en lengua extranjera y ninguna de las anteriores. En este punto es importante aclarar o precisar que la opción bilingüe internacional o bilingüe nacional solo se pueden seleccionar si el establecimiento educativo cuenta con estas denominaciones en su licencia de funcionamiento, es decir, ha sido reconocido en su licencia de funcionamiento como bilingüe internacional o bilingüe nacional. De lo contrario, la opción a elegir sería intensificación en lengua extranjera o ninguna de las anteriores. En este punto de la autoevaluación, el sistema nos solicita identificar si el colegio tiene o no contrato con la Secretaría de Educación y qué tipo de contrato es, si es un contrato de concesión o si es un contrato para la prestación de servicio educativo. Además, si el colegio hace parte o no del banco de oferentes de la entidad territorial certificada. Después se debe diligenciar una tabla en la cual se identifica la cantidad de grupos que conforman cada uno de los grados, es decir, si tengo prejardín A y B, pues entonces serían 2 grupos. La cantidad de estudiantes pagados por las familias y el total de estudiantes matriculados. Si en las opciones anteriores he seleccionado que tengo un contrato con la Secretaría de Educación, se me habilita una columna adicional donde debo identificar o registrar la cantidad de estudiantes pagados por la Secretaría de Educación. Es importante tener presente que la cantidad de estudiantes registrados, el total de estudiantes registrados en este cuadro debe corresponder a la cantidad de estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrículas IMAT. Si existen diferencias, esto dará lugar a que se presenten inconsistencias. Después se debe diligenciar un segundo cuadro en el cual se solicita indicar cuántos estudiantes adicionales se podrían atender en la misma jornada con los mismos recursos con los que se está atendiendo en la matrícula actual. Luego entonces viene la descripción de la información de la planta física. En ella se describen las áreas con las cuales cuenta el establecimiento educativo para la prestación de servicio. Estas medidas se registran en metros cuadrados y sin decimales. Entonces se pregunta inicialmente por el área total del lote, el área total construida, el área construida en los primeros pisos, el área total de las aulas de preescolar, de básica primaria, de básica secundaria,
de las aulas de media, el área construida en zonas de recreación y el área libre. Recordar entonces que estas medidas se toman en metros cuadrados y sin decimales, y con base en estas medidas se calcularán indicadores que hacen parte del formulario 1A que tiene que ver con los recursos. Después entonces el sistema nos solicita información sobre algunos espacios pedagógicos que debería tener el establecimiento educativo, como la biblioteca, las aulas de tecnología, etcétera, etcétera. Si esos espacios son propios en convenio o si no los tiene. Si son en convenio, entonces debemos registrar la entidad con la cual se tiene el convenio, el municipio y el teléfono. Después entonces el sistema nos solicita información sobre la cantidad de unidades sanitarias para el uso de los estudiantes, la cantidad de lavamanos, la cantidad de libros de la biblioteca, la cantidad de computadores para uso administrativo, la cantidad de computadores para uso académico. Aquí es importante tener presente que si la cantidad de unidades sanitarias o de lavamanos no es la suficiente, el colegio se clasificaría en régimen controlado. Igual, si no tenemos una conexión a internet para los computadores de uso académico, también esto sería una causal para clasificar al colegio en régimen controlado. Finalmente hay tres preguntas que tienen que ver con el tipo de software que se utiliza para trabajar con los estudiantes, si ese software es legal y si también existe software para el trabajo colaborativo con los estudiantes. Una vez finalizamos, damos siguiente y nos lleva a la información de los recursos o el talento humano. La información del talento humano inicia con la pregunta 25, en la cual se nos indaga por la cantidad de directivos docentes contratados en la nómina del establecimiento educativo. Aquí discriminados por directivos de tiempo completo y directivos de medio tiempo. El sistema entonces calculará en la última columna el total de directivos equivalentes a tiempo completo según lo que diligenciemos en las dos primeras columnas. En la pregunta 26 se nos indaga la cantidad de docentes con los cuales cuenta el establecimiento educativo para la atención de la jornada autoevaluada. Aquí entonces debemos discriminar la cantidad de docentes por nivel educativo, cuántos docentes hay en preescolar, cuántos en básica primaria, cuántos en básica secundaria y cuántos en media. También discriminados por el tipo de contratación, si son docentes de tiempo completo, si son docentes de medio tiempo y si son docentes por hora cátedra. En el caso de que tengamos docentes por hora cátedra, pues debemos diligenciar la cantidad de horas a la semana de los docentes de hora cátedra contratados. En la pregunta 27, 28 y 29 se nos indaga, se nos pregunta sobre el personal de apoyo, el personal administrativo y el personal de servicios generales contratados en el establecimiento educativo. Para hacer diligenciar este personal, entonces debemos hacer clic en cada uno de los links que nos lleva a una nueva ventana en la cual entonces vamos a diligenciar o agregar el personal de apoyo que tenemos contratado. Voy aquí a eliminar este para incluirlo nuevamente y entonces cuando queremos agregar personal de apoyo hacemos clic en el botón personal de apoyo en la parte superior de la ventana. Nos remite a otra pantalla en la cual debemos diligenciar el cargo del personal de apoyo y la cantidad de personas contratadas a tiempo completo, a medio tiempo y por horas. Y cuando tenemos personal por horas, pues debemos también, lo mismo que en los apartados anteriores, diligenciar la cantidad de horas semanales de estas personas que son contratadas por horas. Entonces vamos a decir que tenemos un psicólogo de tiempo completo y un psicólogo de medio tiempo. ¿Sí? Y le damos guardar. Entonces aquí ya nos queda registrados este personal de apoyo discriminado entonces por cargo, cantidad de personas de tiempo completo, cantidad de personas de medio tiempo por horas y cantidad de horas a la semana que atienden estas personas.
Entonces le damos volver acá y nos lleva otra vez al menú anterior. Entonces lo mismo haríamos para el personal administrativo. Cuando queremos registrar personal administrativo, entonces damos clic en el link, nos lleva a una ventana muy similar a la anterior, y cuando queremos agregar personal administrativo, pues simplemente damos clic en el botón superior de la pantalla donde dice agregar personal administrativo, y lo mismo deberíamos entonces diligenciar el cargo y la cantidad de personas de tiempo completo, medio tiempo o por horas contratadas para ese cargo. Lo mismo entonces pasaría con el personal de servicios generales. Entonces damos clic en el link, nos lleva a la ventana, podemos agregar personal de servicios generales, lo mismo discriminando entonces o registrando el cargo, la cantidad total de personas contratadas en tiempo completo, medio tiempo y por horas, y en el caso de la contratación por horas, pues entonces podríamos también diligenciar aquí la cantidad de horas a la semana contratadas para este personal. Luego entonces en la pregunta 30 el sistema nos pregunta si actualmente se paga al menos al 80% de los docentes del establecimiento educativo según el escalafón del decreto 2277 de 1979. Si la respuesta es afirmativa, entonces hay que tener presente que debemos adjuntar un anexo con una certificación del contador en el cual se verifique o se certifique que efectivamente se paga actualmente al menos al 80% de los docentes según el escalafón o acorde con el escalafón 2277. En la pregunta 31 se nos pregunta o se pregunta sobre si el colegio tiene implementado un sistema o un modelo de gestión de calidad. Y si ese está implementado, pues diligenciamos aquí que sí, o si no, si está en proceso, pues entonces debemos diligenciar que está en proceso. Lo mismo que en la pregunta anterior, si el colegio tiene ya implementado un modelo, un sistema, un modelo de gestión de calidad, pues debemos adjuntar en los anexos una certificación de la empresa que verifique que esa certificación, digamos, es legal y está vigente. Una vez finalizamos esta parte del formulario, damos clic en siguiente y nos remite al formulario 1A, que corresponde a la autoevaluación de los procesos y los recursos. Luego entonces viene la descripción de la información de la planta física. En ella se describen las áreas con las cuales cuenta el establecimiento educativo para la prestación de servicio. Estas medidas se registran en metros cuadrados y sin decimales. Entonces se pregunta inicialmente por el área total del lote, el área total construida, el área construida en los primeros pisos, el área total de las aulas de preescolar, de básica primaria, de básica secundaria, de las aulas de media, el área construida en zonas de recreación y el área libre. Recordar entonces que estas medidas se toman en metros cuadrados y sin decimales, y con base en estas medidas se calcularán indicadores que hacen parte del formulario 1A que tiene que ver con los recursos. Después entonces el sistema nos solicita información sobre algunos espacios pedagógicos que debería tener el establecimiento educativo, como la biblioteca, las aulas de tecnología, etcétera, etcétera. Si esos espacios son propios en convenio o si no los tiene. Si son en convenio, entonces debemos registrar la entidad con la cual se tiene el convenio, el municipio y el teléfono. Después entonces el sistema nos solicita información sobre la cantidad de unidades sanitarias para el uso de los estudiantes, la cantidad de lavamanos, la cantidad de libros de la biblioteca, la cantidad de computadores para uso administrativo, la cantidad de computadores para uso académico. Aquí es importante tener presente que si la cantidad de unidades sanitarias o de lavamanos no es la suficiente, el colegio se clasificaría en régimen controlado. Igual, si no tenemos una conexión a internet para los computadores de uso académico, también esto sería
una causal para clasificar al colegio en régimen controlado. Finalmente hay tres preguntas que tienen que ver con el tipo de software que se utiliza para trabajar con los estudiantes, si ese software es legal y si también existe software para el trabajo colaborativo con los estudiantes. Una vez finalizamos, damos siguiente y nos lleva a la información de los recursos o el talento humano. En el numeral 15 pues se solicita información sobre los directivos que hacen parte de la nómina de establecimiento educativo. Si esos directivos pues entonces están de tiempo completo, medio tiempo o están contratados por horas. El formulario 1A tiene dos componentes, la evaluación de los recursos y la evaluación de los procesos que se desarrollan al interior del establecimiento educativo. Hay que aclarar que algunos de los indicadores registrados en los recursos son calculados internamente por el aplicativo con base en los datos registrados en apartados anteriores de la autoevaluación. Entonces, en la autoevaluación de recursos tenemos algunas preguntas relacionadas con los niveles que ofrece el establecimiento educativo y el tiempo dedicado al trabajo con los estudiantes. También entonces nos preguntan aquí tenemos algunos indicadores relacionados con los recursos humanos y por ejemplo verificamos aquí en la pregunta 8, esta sí se puede modificar dado que, que nos pregunta sobre los años promedio de formación superior del personal docente. Entonces este cálculo lo tenemos que hacer nosotros externamente y cuando no tengamos alguna inquietud, alguna duda relacionada con alguna pregunta, pues podemos remitirnos al signo de interrogación que está al final de la pregunta. Cuando hacemos clic en ese signo de interrogación, nos abre una ventana en la cual se nos describe, se nos da un ejemplo de cómo se calcula este indicador o el indicador que estamos consultando. Entonces aquí, por ejemplo, en este indicador de los años promedio de formación docente, pues nos da un ejemplo y nos permite ver la fórmula de cálculo de ese indicador y la forma de registrarlo en el aplicativo. Luego entonces nos pregunta, tenemos una pregunta 9, dice el personal del establecimiento cuenta con afiliación a Seguridad Social. Esta pregunta es muy importante porque si el establecimiento no tiene afiliado a sus empleados a la Seguridad Social, entonces será clasificado en régimen controlado porque estaría infringiendo una normatividad vigente, y es que todos los empleados deben tener afiliación a Seguridad Social. Luego entonces hay indicadores relacionados con la infraestructura física. Aquí también hay unos que no se pueden modificar, algunos que sí se pueden modificar, pero igual entonces tenemos en aquellos que no se pueden modificar, tenemos la ayuda al final de la pregunta con el signo de interrogación para que nos dé orientación de cuál es la fórmula de cálculo y cómo podemos responder la pregunta o diligenciar la opción que corresponda. Luego entonces nos hacen preguntas relacionadas con los recursos pedagógicos o hacen cálculos sobre indicadores relacionados con recursos pedagógicos. Lo mismo, hay algunos que no se pueden diligenciar, algunos que sí, pero entonces ahí tenemos la ayuda al final de cada una de las preguntas. Cuando hemos terminado de diligenciar todo el formulario de recursos, damos clic en el botón siguiente al final del formulario
el formulario no nos dejará pasar si tenemos o dejamos alguna pregunta sin contestar. En este caso no he dejado ninguna pregunta sin contestar, damos siguiente y estaríamos en el nuevo formulario o el formulario de procesos. La segunda parte del formulario 1A tiene que ver con la autoevaluación de los procesos y los resultados al interior del establecimiento educativo. En esta parte del formulario, entonces nos hacen preguntas o nos piden calificar la gestión directiva, la gestión académica, la gestión comunitaria o gestión de la comunidad, la gestión administrativa y financiera y finalmente los resultados de la evaluación institucional. Aquí hay dos componentes, uno tiene que ver con los resultados de las pruebas saber, los resultados que ha obtenido el establecimiento educativo en las pruebas saber, tercero, quinto, noveno y 11, y las dos últimas preguntas relacionadas con la participación de la comunidad educativa en la evaluación institucional y la utilización de los resultados para el desarrollo o la elaboración de planes de mejoramiento. En general, todas las preguntas tienen 4 opciones de respuesta que van desde no existe, en desarrollo, buenos resultados verificables y resultados sobresalientes. Para tener una idea de qué significa que el proceso no exista, esté en desarrollo, buenos resultados verificables o resultados sobresalientes, podemos utilizar la ayuda que hay de cada pregunta haciendo clic en el signo de interrogación al final de cada pregunta. Cuando hacemos clic en esta ventana, pues se despliega lo que significa que el proceso no exista, esté en desarrollo, tenga buenos resultados verificables o tenga resultados sobresalientes. Entonces es importante para responder a las preguntas de los procesos tener presente la ayuda que hay al final de cada pregunta para poder determinar el proceso en qué categoría está. Una vez diligenciamos toda el formulario 1A en la parte de los procesos, pues entonces podemos continuar con la autoevaluación dando clic en el botón siguiente al final de la pantalla. Cuando damos botón siguiente, entonces iniciamos el proceso de diligenciamiento del formulario 2. En este momento se inicia el diligenciamiento del formulario 2 que corresponde a los ingresos y costos del establecimiento educativo, es decir, toda la parte financiera. Se debe tener presente que la información o las cifras que se registren en este formulario deben corresponder a cifras en pesos colombianos sin puntos ni comas. Además que si el establecimiento educativo tiene más de una jornada, aquí se ingresa la información agregada de todas las jornadas. El objetivo principal de este formulario es determinar el costo por estudiante comparado con la tarifa cobrada por el establecimiento educativo. Para poder diligenciar este formulario, pues se debe tener a la mano los estados financieros, la información sobre becas, los datos de tarifas de matrículas, pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos del año en curso, y además que las tarifas que se reporten pues deben ser las que efectivamente se van a cobrar. Finalmente, al fijar la tarifa del primer grado ofrecido, el establecimiento debe tener presente que ésta debe cubrir todos los costos del establecimiento educativo hasta que el estudiante alcance el último grado, pues con los incrementos autorizados para cada año. Lo primero que se pregunta en este formulario es la naturaleza jurídica del propietario del establecimiento educativo. Entonces aquí debemos seleccionar si el propietario es una persona natural o una persona jurídica. Y entre las personas jurídicas debemos elegir a la que corresponde. Lo siguiente que se pregunta es el método de incremento que se aplicará para las tarifas del año siguiente. Existen dos métodos de incremento, el método de incremento normal y el método de incremento variable. En el método de incremento normal
se aplica el máximo incremento autorizado para todos los grados, teniendo en cuenta los valores autorizados para el año y grado anterior. En el método de incremento variable, se hacen incrementos menores o iguales al máximo autorizado, diferenciados para cada grado. Estos incrementos se aplican sobre los valores de las tarifas autorizadas en el año y grado anterior. Cuando yo selecciono método de incremento variable, nos aparece inmediatamente una tabla en la cual están los incrementos que se van a aplicar para cada uno de los grados, pues teniendo en cuenta los valores autorizados en el año y grado anterior. El tercer elemento que se solicita o que se requiere en este formulario es diligenciar si se desea aplicar un incremento menor al máximo autorizado. Si yo elijo que sí voy a hacer un incremento menor al máximo autorizado, se me despliega una nueva ventana y aquí debo diligenciar cuál es la tarifa que voy a cobrar para el siguiente año, teniendo en cuenta que se debe diligenciar en formato decimal. Es decir, si yo voy a hacer un incremento del 2%, pues debo escribir 0,02. En el punto 4 se solicita la tarifa propuesta para el primer grado para el año siguiente. Aquí entonces debemos tener presente el primer año que tiene autorizado el establecimiento educativo, no el que esté ofreciendo en el momento. Y la tarifa aquí debe ser una tarifa anual. En el quinto punto, entonces nos solicitan diligenciar los valores de los cobros periódicos correspondientes a alimentación, transporte y alojamiento. Aquí hay que tener presente que los valores registrados deben corresponder a cifras anuales. El sexto punto nos solicita los valores de otros cobros periódicos. Para poder diligenciar los valores de otros cobros periódicos debemos hacer clic en el link y entonces el sistema nos abre una nueva ventana en la cual yo puedo ir agregando un nuevo cobro periódico, el concepto y el valor e irlo agregando. Después, en el punto 7, el sistema nos solicita las tarifas del año actual. Aquí entonces se solicita por cada uno de los grados que ofrece el establecimiento educativo la tarifa anual. Después él desglosa o calcula el valor de la matrícula. También se diligencian los valores de alimentación, transporte y alojamiento que se están cobrando en este momento en el establecimiento educativo y los valores discriminados por grado de los otros cobros periódicos. Es importante tener presente que si yo tengo otros cobros periódicos, debo diligenciar la información en esta columna. En el punto 8 se debe diligenciar las becas y descuentos otorgadas a las familias en el año anterior. Se debe relacionar por nivel educativo, preescolar, básica y media, y discriminada por fracción de beca otorgada, es decir, beca completa o 75% de la beca, 50% de la beca, 25% u otra proporción de beca. El sistema calcula automáticamente el equivalente a becas completas en la parte final de cada uno de los niveles. Seguidamente, el rector del establecimiento educativo debe registrar el estado de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos con los cuales se calcula el costo anual por estudiante. Hay que recordar que el estado de pérdidas y ganancias corresponde al año anterior, es decir, la contabilidad ya cerrada. El estado de pérdidas y ganancias, en el estado de pérdidas y ganancias no se deben incluir valores recibidos por alimentación, transporte y alojamiento. Además que los ingresos por otros cobros se registran en la casilla 9, correspondiente a ingresos por otros cobros. En el numeral 10, se indaga sobre el valor del contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación para el caso de los colegios que tienen matrícula contratada. Entonces aquí deberíamos diligenciar cuál es el valor de ese contrato. En el numeral 11 se diligencian los activos y se hace el cálculo estimado de renta del establecimiento educativo. Y en el apartado 12
se hace el cálculo del costo anual por estudiante. Para dicho cálculo, pues entonces debemos diligenciar la cantidad de estudiantes atendidos por el colegio en el año anterior. Una vez terminado, diligenciado este formulario, damos siguiente para ingresar a agregar los anexos correspondientes a la autoevaluación institucional. Los documentos anexos o la lista de anexos conforman la parte final de la autoevaluación institucional. Estos son los documentos que dan soporte al proceso de autoevaluación y que dan fe de que el proceso se realizó de manera democrática y participativa. Muchos anexos son obligatorios y otros son requeridos dependiendo de las respuestas que se dio en el proceso de autoevaluación institucional. Hay que tener en cuenta que el documento anexo debe estar en formato PDF y debe tener un tamaño menor o igual a 2.5 megabytes. Cada documento anexo debe corresponder a un documento completo. Las actas del Consejo Directivo deben tener la firma de todos los miembros del Consejo Directivo y en lo posible el nombre de los archivos no debe contener tildes o caracteres especiales. Para agregar un anexo basta con ir al menú superior de la pantalla, buscar el botón agregar anexo. Ahí nos muestra una pantalla donde nos permite cargar el archivo. En el primer casilla nos solicita identificar cuál es el documento que vamos a cargar. En este caso voy a cargar la certificación de afiliación a Seguridad Social. Aquí nos pide entonces una descripción, voy a poner de Seguridad Social. Y mediante este botón seleccionamos el archivo entre los archivos de nuestro computador. Aquí tenemos entonces certificado de pago de seguridad social, lo cargamos y mediante el botón guardar lo subimos o anexamos al listado de anexos en nuestra autoevaluación. Cuando ya diligenciemos todos los anexos, entonces damos siguiente en el botón inferior de la pantalla y aquí nos da los resultados de la autoevaluación institucional correspondiente a los recursos y los procesos. En este recuadro podemos hacer observaciones al proceso de autoevaluación reportado y finalizamos en el botón inferior de la pantalla donde dice finalizar. Aquí entonces nos dice que el proceso ha terminado y nos permite descargar el PDF que resume toda la autoevaluación que hemos diligenciado en el aplicativo EVE. Este PDF es importante guardarlo en nuestros archivos, que de alguna manera da fe de que hicimos el proceso de autoevaluación en el aplicativo EVE. Con esto entonces hemos finalizado el proceso de autoevaluación institucional del colegio en el aplicativo EVE.